Gracias a Dios por este día. Gracias a Dios por nuestra existencia, por la existencia suya, por nuestra existencia, por la existencia de todos los seres que estamos en esta tierra. Así que hoy venimos delante de ese trono de la gracia para darle gracias a nuestro Padre Celestial, para darle la gloria a Jesús en esta hora y darle la bienvenida totalmente al Espíritu Santo de Dios para que sea Él ministrando nuestras vidas, para que sea la presencia del Espíritu Santo trayendo esa esperanza a aquel que no la tiene, trayendo la esperanza a aquel que piensa que todo está perdido. Padre, hoy te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Jesús. Te pido que bendigas a cada persona, Yeshua, que llenes el corazón de cada ser viviente, Padre, que sea tu palabra haciendo el efecto por el cual ha sido enviada, Yeshua. Oro en esta hora para que canceles cualquier interrupción que quiera poner el reino de las tinieblas, Jehová, y que sea tu Santo Espíritu en esta hora envolviéndonos en tu bendita presencia, Yahweh. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. ¿Cuántos pueden decirle gracias, Abba Padre? Gracias, Señor, por este día. Te amamos, te honramos y todo te lo queremos pedir en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Familia, ¿cuántos pueden darle gloria a Jesús en esta hora? ¿Cuántos de ustedes le dicen gracias al Señor? Vamos al libro de Lucas. Hoy vamos a hablar bajo el tema, bajo la porción, abre tu mente. Hay personas que están en el punto donde el Señor les está abriendo la mente. Y eso es poderoso, porque hay puntos en la vida donde la mente se bloquea. No sé si te ha pasado que te has sentido que tu mente se bloquea y no puedes pensar de la manera correcta o te confunde, quizás tienes la mente confundida. Pero el Señor te recuerda en este día que es Dios quien te va a abrir la mente. Es Dios quien te va a abrir el entendimiento. Y cuando Dios dice que Él te va a abrir el entendimiento, Él te lo va a abrir porque fiel es el que hizo la promesa. Y aquellos hijos que están buscando la presencia de Yahweh, que le han pedido aún por el entendimiento, Dios te recuerda que fiel es el que hizo la promesa y Él te va a abrir el entendimiento para que puedas comprender mejor, para que puedas comprender la escritura, para que tu mente se abra, para que tus pensamientos se alineen. Necesitas que se abra tu mente. Hay bloqueos en la mente, pero hoy en el nombre de Jesús quedan derribados por el poder de la sangre de ese Cristo vivo, del que murió en la cruz. La palabra dice, permítame. Vamos a leer la palabra en el libro de Lucas 24:13. Dice la palabra del Señor, habla en el camino a Emaús. Dice la palabra de Dios, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Gracias, Jesús, por tu bendita y tu santa palabra, Señor. Quienes están conectados en esta tarde, déjenme saber, familia, pongan corazoncito, déjame saber desde dónde estás conectada, desde dónde estás conectado, cuéntame, déjame saber, escríbeme tu nombre, quiero enviarte un saludo, te deseo muchísimas bendiciones. Como les decía, hay personas que tienen su mente bloqueada, pero Dios tiene el poder para desbloquear. Él tiene ese poder, eso es parte de lo que Él hace. Él desbloquea la mente del ser viviente y te abre el entendimiento. Sabes que la escritura, la palabra del Señor nos habla de que en un momento habían 2 varones que fueron discípulos de Jesús. Recordemos que en un momento dado había llegado el tiempo donde Jesús fue crucificado. Pero después de Jesús ser crucificado, habían personas cercanas a Él que no estaban comprendiendo nada. Habían personas que incluso eran discípulos de Jesús que cuando llegó la hora no comprendieron nada.
No sé si te ha pasado que llega un punto donde hay situaciones donde quedas bloqueado, donde quedas bloqueada y no estás entendiendo absolutamente nada. Y por más que tú intentes entender, es como que la mente se bloquea y tú no puedes comprender nada. Tú no entiendes nada en ese momento, ya sea del problema, de la situación o ya sea de la escritura. Tú no entiendes absolutamente nada, aunque trates de entender, porque hay un bloqueo. Hay un bloqueo que tiene que ser derribado para que tú puedas entender y se abra tu mente y tú puedas ver posibilidades. Para que tú puedas vivir mejor, porque la mente tiene que estar abierta. Hasta por sentido común, la mente del ser humano, la mente del ser viviente tiene que estar abierta. Ahora yo me imagino estos dos hombres en el camino, después de la crucifixión. Imagínate cómo estaban aquellos dos discípulos de Jesús, seguramente cabizbajos, pensando. Ellos iban por un camino, porque era un viaje lo que estaban haciendo. Se estaban moviendo de Jerusalén, se estaban moviendo a Emmaus. Estos dos discípulos estaban haciendo un movimiento. Y en ese momento yo me imagino, familia, aquellos dos hombres hablando, discutiendo en el camino. ¿Y qué va a pasar ahora con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros que teníamos toda la esperanza en Jesús? Porque así era que ellos pensaban. Así era que los discípulos de Jesús estaban pensando. ¿Qué va a pasar? Hemos perdido la esperanza. ¿Quién va a redimir a Israel? ¿Quién va a redimir a Israel si crucificaron a Jesús? Jesús había sido crucificado, ya estaba en el sepulcro. Ellos pensaron, ahí se acabó todo. Hay gente que está pensando que ya todo está perdido. Hay gente que está pensando que ya no hay esperanza, y es exactamente lo que Dios te quiere devolver. Es tu esperanza. Es exactamente lo que Dios quiere que tú recuerdes, que hay posibilidades en eso que tú estás pensando, que ya todo está perdido. Hoy Dios te recuerda que hay posibilidades y que Dios desea que tú las puedas ver. Y por eso Dios te va a abrir el entendimiento, porque Dios anhela que tú puedas ver las posibilidades de lo que Él tiene delante de ti. Esas posibilidades de lo que está delante de ti. El bloqueo te lleva a ver el desastre. El bloqueo te lleva a ver la nada. El bloqueo te lleva a ver la desesperanza. El bloqueo lleva a la cabeza a un entenebrecimiento. Tus pensamientos quedan entenebrecidos. Quedan literalmente como confundida, porque hay un bloqueo en la mente. Aquellos discípulos, Cleofas y el otro discípulo, tenían su mente bloqueada. Pero, ¿sabes? Después de Jesús haber pasado tiempo en la tierra con sus discípulos, Él no iba a perder esa oportunidad para poder rescatar a aquellos dos varones que iban sin esperanza. Jesús sabía que aquellos dos hombres se sentían sin esperanza. Jesús lo sabía. Jesús sabe cuando las personas se sienten sin esperanza. Y en ese momento, en ese viaje, esta gente va discutiendo y se les aparece Jesús. Como que tú vas, ¿verdad?, en el camino, en el peregrinaje de la vida, sin entender nada, y de repente tienes un encuentro con Jesús y las cosas empiezan a cambiar. Esto le pasó a los discípulos de Jesús. Recuerda que estamos hablando de que en aquel tiempo fue la crucifixión. Imagínate todo lo que estaba aconteciendo, la desesperación de los discípulos. ¿Qué va a pasar ahora? El temor les invadió. Pero Jesús ya le había hablado de todo lo que iba a suceder. Jesús ya les había dicho que Él iba a resucitar. Pero los discípulos se tenían que afirmar en la palabra. Te tienes que afirmar en la palabra. Dios quiere que tú puedas ver más allá.
Dios quiere que tú puedas ver las posibilidades. Dios es Dios de propósito. Él es Dios de promesa, pero tú tienes que tener la capacidad emocional de ver las posibilidades. Y no todo el mundo tiene esa capacidad. Dios mismo te la da. Porque el ser humano tiene tendencia a ver la desesperanza, pero Dios quiere que tú aprendas a ver la esperanza. Esa esperanza viva que hoy Dios te recuerda, no todo está perdido. No pienses que todo está perdido porque hay esperanza. ¿Sabes lo que hizo Jesús con esos dos discípulos? En ese momento donde ellos se encuentran, Jesús comienza a preguntarle como que qué pasó, de qué están hablando, de qué discuten. Y estos discípulos le dicen a Jesús, tú eres el único, esto es una conversación que ellos tienen, ¿verdad? Y los discípulos dicen, tú eres el único que no se ha dado cuenta de todo lo que ha ocurrido, de lo que pasó con Jesús, que era un gran profeta. Escucha lo que están diciendo los discípulos. A Jesús, que era un gran profeta, que era grande en obras, que era grande en milagros, pero lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Todavía ellos no habían entendido lo que habían revelado los profetas. Jesús se los dijo, su corazón está tardo para creer, tienen un corazón lento para creer lo que han dicho los profetas. Pero él sabía que el método que iba a utilizar para abrir el entendimiento a aquellos dos discípulos que estaban bloqueados, que tenían su mente bloqueada, era la escritura y era la palabra. ¿Y qué hizo Jesús, familia, en ese momento? Él comenzó a explicarle desde Moisés. Jesús comienza a explicarle a los discípulos desde Moisés hasta los profetas para que ellos pudieran entender. Todavía no se daban cuenta de que Jesús era el que estaba con ellos. Jesús ya había resucitado. Los discípulos no se daban cuenta que Jesús estaba con ellos. Hay personas que piensan que Jesús les ha abandonado. Hay gente que están pensando que Jesús está muy lejos de ellos, pero realmente ahora es cuando Él está más cerca en tu vida. Ahora es cuando Jesús está más cerca en tu vida. No pierdas esta oportunidad. Toma tu tiempo de sentarte con el Maestro de Maestros, con el Espíritu Santo que te va a abrir el entendimiento, que te quiere revelar, dice la palabra, cosas que ojo no ha visto, ni oído escuchado son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. Aprovecha la oportunidad. Jesús le abrió el entendimiento a aquellas personas que no podían comprender. Lo que pasa es que los discípulos estaban pensando mucho en la redención de Israel. Yo creo que ellos estaban tan llenos de temor porque las cosas no estaban bien, que en ese momento literalmente lo único que podían pensar era la redención, qué va a pasar. Pero los discípulos no estaban comprendiendo lo que realmente estaba aconteciendo, y ahí es donde Dios te quiere llevar. Ahí es donde Dios, hay personas que les quiere llevar para que puedas entender, para que puedas comprender. Porque si los discípulos no podían comprender la crucifixión, mucho menos iban a poder entender el poder de la resurrección. Por eso era tan importante y tan necesario que los discípulos entendieran la crucifixión, para que entendieran el poder de la resurrección. Por eso es necesario y es importante que puedas entender. El Señor está abriendo tu mente. El Señor está tocando tu corazón. Hay bloqueos que hoy se están cayendo. Hay gente que se le está rasgando el velo de sus ojos. Hay gente que se le está cayendo el bloqueo. Las cadenas que tienen en su mente están siendo quebrantadas por el poder de la sangre de Jesús. Pero algo en particular que hicieron esos dos discípulos fue sentarse a la mesa con Jesús. Era necesario ese tiempo, era necesario ese momento, porque cuando Dios dice te voy a abrir el entendimiento, Dios te lo va a abrir.
y te conviene que se abra tu entendimiento. El Señor te recuerda en este día, familia, te conviene que se abra tu entendimiento porque es la manera en que vas a poder ver las posibilidades. Es la manera en que vas a poder entender las promesas de Dios. Es la manera en que vas a poder entender el refugio de tu Padre. Es la manera en que vas a poder conocer cómo Dios opera. ¿Quién es Dios? Que tú eres un hijo, que eres una hija del Dios eterno. Pero es necesario que tu mente se abra. Dios te va a abrir la mente para que veas posibilidades. En ese momento, ya casi para concluir, en ese momento, familia, estos dos discípulos de Jesús se sientan a la mesa. Dicen que Jesús tomó el pan. ¿Y qué hizo Jesús con el pan? Lo partió. Cuando Jesús partió el pan, Él lo bendijo y se lo repartió a los discípulos. Y ahí a ellos se le abrió el entendimiento. Sus ojos estaban velados, pero en ese momento ellos recuperaron su vista espiritual. Ellos pudieron ver que quien estaba sentado a la mesa con aquellos discípulos era Jesús de Nazaret, que había resucitado. Imagínate la experiencia que esta gente estaba viviendo, pero la palabra fue clave en todo eso. La palabra fue clave para que ellos recuperaran su entendimiento y tomar su tiempo, sentarse con Jesús. No permitas que nada te quite ese tiempo que tiene tanto valor, porque de otra manera hay gente que su mente se va a quedar bloqueada. Tú necesitas desbloquear tu mente en el nombre de Jesús. Necesitas que tu mente sea desbloqueada y Dios está dispuesto totalmente a hacerlo. Hay cadenas que se están rompiendo en el nombre de Jesucristo. Así que permite en este día que la palabra de Dios ilumine cada uno de tus pensamientos, que Dios te quiere devolver la esperanza. Gente que está depresiva, hoy Dios le recuerda, yo te estoy devolviendo la esperanza. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden adorar al Rey, familia? ¿Cuántos le dan gracias a ese Dios que abre el entendimiento de la gente? Mira la importancia. Era muy importante que los discípulos entendieran, comprendieran, porque no era cualquier cosa lo que había pasado en la tierra. Era la crucifixión de Jesús, la resurrección y la mayor victoria que ha tenido el reino de los cielos. La mayor victoria que ha habido en toda la tierra. La mayor victoria que ha habido en toda la existencia del ser humano. Jesús venció a la muerte. Jesús venció a la muerte. Y es necesario que tú entiendas y que comprendamos siempre el poder que se manifestó en ese momento y que hasta el día de hoy se sigue manifestando, porque hay victoria por medio de la sangre de Jesús. Hay victoria por medio de la sangre de Jesús. No temas y no desmayes, solamente toma el tiempo para que Dios te abra el entendimiento, porque donde pensaste que no había esperanza, hoy Dios te recuerda que hay victoria por medio de su bendita sangre. Sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Así que, familia, yo te deseo muchísimas bendiciones. Este es el tiempo, este es el momento donde Dios te está tocando la puerta, donde Dios desea que tú no sigas en la condición en la que estás, sino que todo lo contrario, Él te quiere dar la esperanza, el regalo de la vida, que tú recuerdes que usted no nació para ser esclavo ni esclava, sino que usted nació para tener una mente libre por el poder de la sangre de un Cristo que está vivo. ¡Aleluya! ¿Dónde están esa gente que adoran a Jesús? ¿Dónde están esa gente que en esta hora le pueden decir gracias, Padre? Gracias, Jesús, por haber hecho ese sacrificio, hasta derramar tu última gota de sangre para darnos esa victoria, para abrirle el camino al Padre, para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Familia, yo te envío un fuerte abrazo. Muchísimas bendiciones, y en esta hora le doy gracias al Señor por cada vida, por cada uno de ustedes.
Le pido al Dios Todopoderoso que le bendiga de manera especial, que sea el Santo de Israel llenándole de su presencia. Y en este día oro para que en esta hora esos muros, esos bloqueos que puedan haber en tu mente sean removidos en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret, y que todo lo que estás intentando comprender y entender se te pueda abrir el entendimiento en esta hora. Yo declaro tu entendimiento abierto, yo declaro tu visión abierta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y le doy gracias al Señor por la palabra de Dios, por la palabra que es lámpara a tus pies, es lámpara a nuestros pies, esa lámpara que ilumina nuestro camino. Familia, gracias a las personas que se conectaron, quienes están conectadas, quienes están conectados en esta hora. Les invito, recuerden que pueden pasar por el canal de YouTube. Les deseo muchísimas bendiciones en esta tarde y en esta hora. Y recuerda, mente abierta, abre tu mente para que veas las posibilidades de la vida, todo lo que Dios tiene reservado y preparado para ti. Te deseo una linda tarde y que Dios te bendiga. Hasta pronto. Bye bye.